Acompáñame a tejer esta bolita donde aprenderemos la anatomía básica de un amigurumi. Como se dan cuenta, los amigurumis son tejidos con volumen. En este video vamos a aprender a tejer los puntos básicos para hacer un amigurumi, que son el anillo mágico, los aumentos, punto sobre punto, disminuciones y un anillo mágico invertido. Acompáñame a tejerlo. Los materiales que vamos a necesitar son, primero que todo, el ganchillo. Para empezar a tejer un amigurumi, para aprender la técnica, es indispensable que eso es un ganchillo grueso, con una lana gruesa, para que puedas aprender bien la técnica y ya después sí pasar a un ganchillo mucho más delgado. En mi caso es de 4 milímetros. Igual que la lana. Para escoger la lana, aquí en la etiqueta siempre indica el número recomendado de ganchillo a usar. Por ejemplo, aquí dice que si vas a tejer en palillos, un tejido de punto, se indica usar palillos de 5 a 6 y en crochet del número 4. Por eso voy a usar el ganchillo número 4 para tejerlo. Y ya esto indica cuando hagan prueba de tensión cómo debe quedar. Entonces ya tenemos el ganchillo y tenemos la lana. También van a necesitar indispensable un marcador de punto, que este nos va a indicar dónde inicia y termina una vuelta. Los hay en diferentes formas. O pueden usar lo que tengan a mano para indicar dónde inicia y termina su vuelta. Vamos a necesitar opcional un contador de vueltas. Este es el aparatico que siempre me preguntan para qué sirve. Y este, como uno se lo coloca aquí en el dedo, le va indicando la vuelta en la que uno baja. Ya lo dejo en 0 y voy contando. Así no tenemos que ir contando vueltas, sino que el aparatico lo hace por nosotros y así podemos, si tenemos que salir o dejar el tejido, cuando regresemos sabemos en qué vuelta vamos. Algo que también vamos a necesitar es una aguja lanera, que también las hay en diferentes tamaños y formas. Esta es una aguja lanera normal, las hay más delgadas, las hay a mí me gusta mucho con ese tipo de punta curva, o las hay así, largas, para poder hacer diferentes efectos. Tijera y un relleno siliconado especial para muñequería, para tejer amigurumis. Comencemos. Generalmente los amigurumis se empiezan por un anillo mágico y es indispensable aprender a hacer el anillo mágico para empezar todos los amigurumis. Quizás las personas que ya hayan tejido prendas, por ejemplo, cuando tejen un gorro en lana, empiecen tejiendo cadenas y hacen ese círculo. En amigurumi generalmente no funciona porque necesitamos que ese anillo mágico quede muy bien cerrado y con las cadenas no vamos a poder lograr ese anillo perfecto. Entonces, para hacer el anillo mágico vamos a tomar el inicio de la hebra de nuestra lana, lo ponemos en la mano, lo tomamos con estos dedos y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por estos dos deditos, lo paso por debajo y voy a hacer aquí una cruz. Vuelvo y lo hago. Igual ustedes pueden pausar el video o ponerlo un poco más lento para que puedan hacer el ejercicio para iniciar su anillo mágico. Toman su hebra, le dan la vuelta a estos dos dedos y lo cruzan. Aquí la lleva así para tenerlo mientras tejemos ese primer anillo mágico. Ahora vamos a tomar la aguja. Ustedes tomen la aguja
como más se le acomode en la mano. Lo indispensable es que la mano no vaya a doler. Eso es lo más importante. Es como ustedes se sientan a gusto. Pueden tomar la aguja así o pueden tomarla así como un lápiz o como cuando toman un cuchillo, como ustedes quieran. Yo me siento más cómoda tomándola así. Ahora, siempre en la punta del ganchillo debe estar mirando hacia ustedes. Así de lado, no para acá, sino hacia ustedes. Meten por debajo de esta primera lazada de la cruz y con el ganchillo hacia abajo voy a jalar esta hebra. Ahora volteo y me queda una hebra aquí atravesada y voy a tomar la hebra y la voy a pasar por el anillo. Y así de quedar el anillo mágico. La voy a soltar con mucho cuidado y ya ustedes como quieran hacen tensión. Yo la tomo así, tomo entre los dedos y me la envuelvo aquí. Cada quien tiene su forma de tensionar la lana, porque si la dejo así no voy a tener forma de tejerla y no me van a quedar los puntos parejos. ¿Qué hago yo en este primer punto? Porque si yo lo tejo, me va a quedar muy apretado y después no me va a ser fácil hacer la segunda vuelta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo este marcador lo voy a colocar acá. Lo coloco acá en este primer punto y empiezo a tejer para que después se me haga mucho más fácil cuando haga la segunda vuelta. Entonces, este es mi anillo mágico. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a tejer los puntos dentro. La mayoría de amigurumis empiezan con 6 puntos bajos. La mayoría, hay algunos empiezan con 4, con 5, con 7, con 8, depende de lo que se vaya a tejer. Entonces, tengo abierto mi anillo mágico y voy a empezar a tejer los puntos que me pidan. En este caso son 6 puntos bajos. Entonces, entro por el anillo mágico y voy a tomar la hebra. Voy a tomar la hebra y me van a quedar en el gancho 2 lazadas. Vuelvo a tomar lazada y saco por en medio de las 2 lazadas que tenía en el gancho y ya nomás me va a quedar una. Ese es el primer punto. Vuelvo a entrar, saco y paso por las 2 lazadas. Y así hasta tener 6 puntos. Aquí ya llevo 2. 3, 4, 5 y 6 puntos. Igual si nos perdemos podemos contarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Una vez que tenemos los 6 puntos ya podemos cerrar el anillo mágico y lo cerramos tomando aquí el inicio de la hebra y con mucho cuidado lo voy a jalar hasta que se cierre. Para mí es muy importante que él quede muy bien cerrado, porque si queda así abierto, para mí no queda muy bien prolijo y por ahí se puede salir el relleno mucho más adelante. Entonces, van apretando muy bien y así les debe quedar. Esta es la primera vuelta, que es un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y aquí puedo usar mi contador de vueltas, primera vuelta. Ahora, como ya les decía al inicio de esta primera vuelta, yo había colocado mi marcador primero para que me indique cuál es el primer punto y no tener yo que estar contando porque yo generalmente me pierdo.
y segundo para que no me quede apretada. Así en la segunda vuelta ya me queda ahí abiertico y me queda marcado. Los amigurumis se tejen en espiral, o sea, no voy a cerrar con un punto deslizado, aunque en algunas ocasiones sí te lo piden, pero generalmente en ese primer punto voy a tejer un punto bajo, un punto bajo, y es indispensable marcarlo. Hay personas que no lo marcan, pero ya están acostumbrados a hacerlo y lo colocan de esta forma. Entonces, en la vuelta número 1 tejí 6 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 2 voy a tejer un aumento en cada punto. Ya tejí un punto, ahora en ese mismo punto voy a tejer otro punto bajo. ¿Ok? 2 puntos en el mismo punto. Eso es un aumento de punto bajo y voy a seguir tejiendo por toda la vuelta. Yo generalmente esta hebra la sigo tejiendo en esta vuelta para que el anillo mágico más adelante no se me vaya a abrir. Entonces lo que hago es que en este siguiente punto, si se dan cuenta, lo que hago es que también paso por la hebra, la pongo así encima del gancho y tomo con mucho cuidado mi lazada, un punto bajo, dos puntos bajos. Y así ella se va sosteniendo ahí para que más adelante no se vaya a abrir nuestro anillo mágico. 1, 2, 1. Al finalizar la vuelta número 2, vamos a tener 12 puntos bajos y los pueden ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ya puedo quitar mi marcador porque voy a iniciar la vuelta número 3 y voy a tejer el primer punto de la vuelta. Dejo el primer punto, coloco el marcador y me indican que en la vuelta número 3 voy a tejer un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. Ya tejí mi primer punto, en el siguiente voy a tejer un aumento. Y seguimos así por toda la vuelta, mientras el patrón lo indique. Un punto bajo, un aumento. Que son 2 puntos en el mismo punto. Un punto bajo, en el siguiente punto, un aumento. Y así hasta completar toda la vuelta número 3. Un punto bajo y un aumento. Al finalizar la vuelta número 3, terminamos con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, quito mi marcador, voy a tejer el primer punto de la vuelta. Vuelvo a colocar. Es muy importante mantener la tensión del hilo. Cada quien se coloca el hilo de la manera que más le quede fácil, pero es importante mantener la tensión del hilo para que todos los puntos te queden parejos. No
te asustes si al principio no te quedan parejos. Con la práctica se va logrando este resultado. Yo lo que hago es que abro así, coloco la lana y me la envuelvo aquí en el dedo. Y ella va soltando ahí muy poco a poco. Es importante tener las manos relajadas. Las manos no deben doler al tejer. Eso significa que estás tensionando mucho. Y la tensión del hilo para tejer nuestro amigurumi debe ser una tensión media para no apretar o no dejar flojo. Si se dan cuenta aquí, no se ven huecos en el tejido. No se deben de ver huecos. En la vuelta número 4 el patrón me indica que debo tejer 2 puntos bajos y un aumento. Ya tejí mi primer punto bajo, que fue el que marqué. Tejo mi segundo punto bajo. En el tercero voy a tejer un aumento. Y aquí iniciando, ¿cómo se dan cuenta que voy bien? Porque los aumentos van encima del aumento de la vuelta anterior. Miren en la vuelta anterior que aquí en el mismo punto se ve que tejimos 2 puntos y aquí arriba tejí el punto de esta vuelta. Eso nos indica que vamos bien y que estamos tejiendo bien el patrón. Seguimos tejiendo 1, 2 y un aumento en el aumento de la vuelta anterior. En el aumento de la vuelta anterior, aquí tejí un aumento. 1, 2 y un aumento. Terminando la vuelta número 4, terminamos con un total de 24 puntos bajos. Ahora voy a seguir aumentando. En la vuelta número 5 voy a tejer mi primer punto bajo de la vuelta, coloco el marcador. No se lo olvide colocar nunca el marcador para saber dónde inicia y dónde termina la vuelta. El patrón nos dice que en esta vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Ya tejí el primer punto, 2, 3 y un aumento. Uno, 2, 3 y un aumento. Y se van dando cuenta, son 6 los aumentos y ya va tomando forma de hexágono. En cada punta nos indica que hay un aumento. Aquí hay un aumento, aquí hay un aumento. Hay algunos patrones que tejen las vueltas diferentes para que quede el círculo perfecto, sobre todo cuando son cabezas de amigurumis y no les quede esta forma de hexágono. Pero al inicio deben aprender a tejerlo así. Sigo tejiendo 1, 2, 3 y un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Al finalizar la vuelta número 5, terminamos con un total de 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6, quito el marcador, tejo mi primer punto, coloco el marcador y voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ya dependiendo de el patrón que ustedes vayan a tejer, les dice hasta qué vuelta van a tejer aumentos o si entre los aumentos hay no, entre esas filas de aumentos no vamos a tejer aumentos sino punto sobre punto. Aquí voy a seguir tejiendo 1, 2, 3 y 4 hasta terminar esta última vuelta que voy a tejer aumentos.
Al finalizar nuestra vuelta número 6, terminamos con un total de 36 puntos bajos. Y esta va a ser la última vuelta de aumentos que voy a tejer. Si no tenemos este aparatico, ¿cómo contamos las vueltas? La primera vuelta fue esta del anillo mágico y van contando como cada uno de estos círculos que se ven. Entonces, donde termina la aguja, siempre hacia el lado derecho es que van a hacer la cuenta, no hacia el lado izquierdo, hacia su lado derecho. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llevamos 6 vueltas. Ahora, para la vuelta número 7, ya no voy a aumentar. Voy a sostener el tejido, voy a tejerlo recto. Y en esa última vuelta, como tejí 36 puntos, eso es lo que voy a tejer en la vuelta número 7. 36 puntos, o lo que yo llamo en los videos, punto sobre punto. O sea, si en la última vuelta tejieron 36 puntos, en esta vuelta número 7 también voy a tejer los mismos 36 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sacar más lana, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 puntos de la vuelta número 7. Voy a tejer 2 vueltas más así, sin aumentos, de punto sobre punto, 36 puntos bajos. Ya nos vemos. Aquí ya tengo mi vuelta número 9 y en el patrón me indica que la vuelta número 10 voy a empezar ya a tejer disminuciones. Ya aprendimos a tejer el anillo mágico, a cerrarlo bien para que quede bien prolijo, a hacer aumentos y a sostener el tejido tejiendo punto sobre punto para darle altura. Y ya pueden ver que me queda media bolita. Ahora vamos a tejer las disminuciones. Quito el marcador, voy a tejer mi primer punto. Recuerden que ese siempre es el primer punto, porque puede ser que lo coloquen y empiecen ya a tejer el número de puntos que le indique el patrón. Entonces 1, 2, 3, 4. El patrón me dice que teja 4 puntos bajos y hago una disminución. ¿Cómo se teje una disminución invisible en amigurumi? Si ustedes voltean aquí su tejido por la parte de arriba, van a ver como una especie de trenza, que son las lazadas de los puntos. Tiene una lazada frontal y una lazada trasera. La disminución se teje con las lazadas frontales. Y vamos a tomar por debajo, metemos el ganchillo hacia arriba y en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo, de abajo hacia arriba y tomamos. Aquí nos va a quedar la lazada del punto anterior y las 2 lazadas de los puntos que vamos a disminuir. Tomo una lazada, paso por debajo de
estos dos y ya me van a quedar dos en el gancho. Vuelvo a tomar lazada y paso por mucho cuidado por las dos que tenía el gancho y me va a quedar una. Aprieto bien y esto es una disminución invisible para tejer amigurumis. Voy a seguir tejiendo. 1, 2, 3, 4 y voy a tejer una disminución. El patrón me dice que teja 4 puntos bajos y una disminución. Pueden el video pausarlo, repetirlo o colocarlo en una velocidad más lenta para que puedan practicar este punto. Ya saben, identifican cuál es su lazada frontal, la toman de abajo hacia arriba y el del punto al lado, de abajo hacia arriba, te van a quedar 3 lazadas en el gancho. Tomas una lazada del hilo que estás tejiendo y la vas a pasar solo por estas dos. Te van a quedar 2 en el gancho, lazada, y pasas por estas dos. Aprietas un poco y así queda la disminución. No te vas a confundir cuando hagas la disminución de poner el gancho aquí. Ahí se dan cuenta que este punto pertenece al que ya disminuimos. Tienen que aprender a identificar cuál es el punto al lado. Si no lo aprenden a identificar, mientras tanto se pueden ayudar con un marcador de punto. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a tejer la disminución. Y así hasta completar toda la vuelta. 4 puntos bajos y una disminución hasta el final o hasta que le indique el patrón que están tejiendo. Al finalizar nuestra vuelta número 10, terminamos con un total de 30 puntos bajos. Y si se dan cuenta, empieza a cambiar la forma de esa media bolita y se va empezando a cerrar. Voy a tejer la siguiente vuelta de disminuciones y en el patrón me dice que voy a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Entonces quito mi marcador de punto, dejo el primer punto y lo vuelvo a marcar. Esta es una dinámica que siempre tienen que repetir porque si se les pierde ya es muy difícil detectar dónde era que iniciaba nuestro tejido. Entonces es una dinámica que deben de aprender. 1, ya tejimos el primero, 2 y 3 puntos bajos, nos dice el patrón que vamos a tejer. Seguido de una disminución invisible. Tomamos las dos lazadas. Es importante apretar un poco, no mucho, un poco para que se integren estos puntos y no me vayan a quedar orificios en el tejido. 1, 2, 3, una disminución y así hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3, disminución. Y así se va cerrando la bolita. Al finalizar mi vuelta número 11 termino con un total de 24 puntos bajos. Vamos viendo cómo ya la media bolita se va a ir cerrando para convertirse en una bolita. Voy a tejer mi vuelta número 12, quito el marcador, dejo mi primer punto y el patrón me indica que debo tejer 2 puntos bajos y una disminución. Ya tejí el primero, 2 y una disminución. No se afanen si a la primera no les queda, pero para esto son importantes estos ejercicios y con práctica podemos tener el resultado que
queremos, que es tener un tejido prolijo, que no tenga orificios y que su forma se vea muy bien, que no se detecte dónde están las disminuciones, que sus puntos se vean lo más parejo posible. Es normal que al principio les quede un punto más grande que el otro o que se detecte dónde están las disminuciones. Por eso es que hay que seguir practicando hasta que logremos ese objetivo. Y voy a seguir tejiendo los dos puntos bajos y una disminución hasta completar toda la vuelta. Al finalizar nuestra vuelta número 12, voy a terminar con un total de 18 puntos bajos. Si ven, cada vez más y más se va cerrando la bolita, y en este punto voy a sacar así un poquito para que no se me vaya a soltar. En este punto ya podemos ir rellenando. Tomamos nuestro relleno siliconado. A mí me gusta abrirlo un poco para que no se haga como tanta bolita, y voy a empezar a rellenar. Relleno con mucho cuidado y lo voy acomodando dentro de esta bola que estoy tejiendo. Entonces ya coloqué esta primera parte y lo acomodo muy bien dentro de la bolita y voy a seguir tejiendo. En la vuelta número 13 el patrón me indica que debo tejer un punto abajo y una disminución. Dejo el primer punto, coloco el marcador, inmediatamente voy a tejer la disminución y voy a seguir así tejiendo hasta el final de la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Punto bajo, una disminución, y así hasta el final de esta vuelta. Al finalizar la vuelta número 13, terminamos un total de 12 puntos bajos. Aquí voy a ponerle un poco más de relleno. Si ven, todavía está muy flácida, muy aguadita. Voy a quitar el marcador para que no me estorbe a la hora de rellenar. Es importante que cuando rellenemos un amigurumi quede de tal forma que no nos quede ni muy duro, ni muy aguadito, ni muy flácido. La forma de seguir rellenando es por el centro, o sea, ustedes van abriendo con los dedos en el centro y van a ir colocándole más relleno desde el centro, porque si lo hacen por los lados se suelen formar bolitas y eso va a deformar nuestro amigurumi. Lo ideal es que él quede parejo y que no me quede con forma, algún tipo de forma extraña. Si se dan cuenta, él ya va tomando esta forma redonda de la bolita. Y si por ejemplo yo tomo ese relleno y se lo pongo así por algún lado, solo por ponerlo, lo que ya esa bolita ya va a tener otra forma. Se va a pelmazar hacia el relleno. Lo ideal es siempre colocarlo por el centro. Con los dedos van abriendo y siempre por el centro vamos a ir rellenando. Lo ideal es que nos quede suave y agradable al tacto, más no que nos quede duro como una piedra. Y voy a tejer esa última vuelta de disminuciones. El patrón me indica que mi última vuelta de disminuciones voy a tejer 6 disminuciones. Entonces ya quité mi marcador de punto y en vez de tejer un punto bajo voy a tejer una disminución. Y ahí voy a colocar mi marcador de punto. Y así voy a tejer 6 disminuciones seguidas. Ya va la primera,
2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones seguidas, que es la última vuelta. Vuelta número 14. Aquí voy a dejar una hebra larguita y voy a cortar la lana. Aquí si nos damos cuenta que nos hace falta un poco de relleno, como es mi caso, yo siento que le hace falta un poco de relleno, voy a quitar el marcador y como ya corté la lana, de aquí a este punto me quedó como está lazada, voy a sacarla con mucho cuidado para ya terminar mi tejido, me debe quedar así. Ahora, si yo siento, como en este caso que me hace falta aquí un poco de relleno, este es el momento de ponerlo antes de cerrarlo. Y vamos colocando de a poco como ya les había explicado antes. Y vamos a tratar de introducirlo con el dedo, con mucho cuidado, se pueden ayudar de la aguja o de algún palito que tengan. Y voy a colocarlo, traten de hacerlo siempre por el centro, para que no se vaya a deformar. Voy a colocarlo un poco más, siempre estírenlo, porque él a veces viene como hecho bolita. Entonces estírenlo y con mucho cuidado van rellenando. Siempre por el centro y después lo van acomodando para que tome bien la forma. Con cuidado que no se nos vaya a ir esta última hebra. Y aquí vamos a ir acomodando. También pueden ir acomodando con el ganchillo con mucho cuidado de no abrir el tejido. Con mucho cuidado con ese ganchillo van acomodando el relleno donde ustedes sientan que hace falta. Yo ya aquí ya siento que me quedó relleno. Si se dan cuenta está agradable al tacto, no está ni muy duro ni muy blando. Yo siento que ya toda la forma está bien rellena. Siempre hay que darle la forma con las manos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a usar mi aguja lanera. Voy a enhebrar la aguja. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a tejer un anillo mágico invisible. Si ustedes ven mis videos, siempre digo, vamos a rematar con un anillo mágico invisible. Y es que voy a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio, lo voy a hacer aquí al final. Entonces, si se dan cuenta, como en las disminuciones, usé mis hebras frontales. Aquí también voy a hacer lo mismo. Y es que con la punta de la aguja voy a tomar, si se dan cuenta, aquí están las dos hebras. Solo voy a tomar la hebra de adelante, así, con la aguja de abajo hacia arriba y voy a pasar. Como me quedaron en la última vuelta me quedaron 6 puntos, voy a coser 6 puntos. Un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Esos son los 6 puntos que me quedaron de la última vuelta de disminuciones que yo tejí. ¿Qué voy a hacer? Esta lanita la voy a ir apretando con mucho cuidado y se va cerrando y va a quedar como con la forma del anillo mágico que hicimos al principio. Igualmente debe quedar muy bien cerrado. Y voy a tomar alguna hebrita por aquí de al lado y voy a anudar para que este anillo mágico no se me va a soltar. Lo aprieto muy bien y aquí en esta lazada hago un nudito. Trato de que ese nudito me quede pequeño, que se haga imperceptible
Y por ahí mismo donde quedó el nudito voy a entrar mi aguja hacia el interior del amigurumi, lo saco por alguno de los huequitos del tejido, saco, vuelvo a entrar por donde mismo salió la aguja y así voy a hacer el ejercicio de pasarlo varias veces para que se pierda la lana y ya al final halo un poquito y corto. Así ya la lana que me quedó se esconde sola. Aquí le voy a dar forma con las manos y así me debe quedar mi bolita. En este ejercicio básico aprendimos a tejer, a iniciar nuestro amigurumi con un anillo mágico. Empezamos a hacerle aumentos para ir agrandando nuestro tejido. Aprendimos a sostener el tejido punto sobre punto para darle altura y aprendimos a tejer las disminuciones para ir cerrando el tejido. Esta es la anatomía básica de un amigurumi. Si ustedes se dan cuenta, esto que tejimos es la cabeza de un amigurumi, como por ejemplo esta Frida. La cabeza es redonda. El cuerpo se teje igual, pero con la forma del tejido ya no le damos forma de bolita, sino como un triángulo. Vamos haciendo como un conito, pero es igual. Aquí tejimos los aumentos y ya aquí empezamos a darle la disminución de tal forma que me vaya dando esta forma de cono. Pero si se dan cuenta, la cabeza es esta bolita. De esta forma funciona tejer amigurumis. Lo mismo los brazos. Empezamos con un anillo mágico y de la forma que lo vamos tejiendo nos va a dar esta forma alargada para poder hacerle los bracitos. Entonces, si quieres aprender a hacer amigurumis, lo básico que debes aprender es a tejer esta bolita y con esto comprendes cómo funciona la anatomía de un amigurumi. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con las personas que tú creas que les puede interesar. Nos tejemos. Chao, 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 chao.